compuesto principalmente por silicatos hidráulicos. Como comentario de que un elemento que produce o tiene bastante silicato es la cascarilla de arroz, ¿ya? Y hay algunos casos que se ha considerado la cascarilla de arroz, pero las cantidades que también se utilizan para la fabricación del cemento es lo que no se ha podido otra vez generalizarlo, es mucha cantidad. Ya, aparte de eso, a ver, ¿qué más podemos notar? Los cementos hidráulicos, a ver, acá podemos ver. O el proceso de fraguado. El proceso de fraguado se inicia con la presencia del agua principalmente, ¿no? Porque sabemos de que inclusive ese proceso de fraguado inicia ya con la presencia del aire, pero más o menos por un proceso de los 3 meses. Pero ya el agua es directo. Esto se le conoce, o ¿cómo hacemos? Proceso de hidratación. Es una reacción química. Es una reacción química. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Después vamos a ver el proceso microcelular del cemento. Qué tan importante es la alita y la balita. Y tal vez lo hagamos mañana, no, perdón, en la siguiente clase. Y yo creo que es lo más importante entre sus características como cemento. Si es que no nos olvidan algo. Ya, allá es también importante el proceso de la hidratación, que es lo que pondremos, el proceso de la hidratación. Las condiciones tienen que ser favorables, es decir, de que tiene que haber una temperatura adecuada y una humedad en el proceso de curado. Entonces, es importante es importante la temperatura y la humedad. Esto es el proceso
del curado. Ya. Yo creo que hemos anotado los puntos más, bueno, en resumen, los más importantes, porque ya no sé si es que tal vez hubiera alguna duda o yo creo que es lo más importante. Ah, es un conglomerante hidráulico, no sé si he puesto, ¿cierto? Es, es un conglomerante, es un conglomerante. A partir, a partir de eh, caliza, es materia prima, arcilla, óxido de hierro. De esto podemos notar lo siguiente, de que la caliza, la caliza más o menos representa un 60 a 70%. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora la arcilla, la, la arcilla más o menos representa de un 20 a un 30%. El óxido de hierro, óxido de hierro aproximadamente representa de 1 a 5%. Entonces, esta es la materia prima también. Materia prima. Ya, ahora es necesario presentar el proceso de elaboración del cemento. Esos son los componentes más importantes. Entonces, se ha dicho que es un conglomerante. Su materia prima, entonces tenemos la caliza, la arcilla y el óxido de hierro. La caliza es el responsable del reducimiento del cemento, la arcilla de la docilidad, de la trabajabilidad, el óxido de hierro es la parte que tal vez nos interesa en la unión entre la caliza y la arcilla, y estos después van a formar el clínker. Entonces lo tenemos acá, ahora vamos en lo siguiente. Eh, Más o menos el proceso, ¿cómo podemos hacer? El proceso de fabricación del cemento, sí, o la fabricación del cemento. Fabricación del cemento.
Hay dos tipos de fabricación del cemento. Uno es vía húmeda y otro vía seca. En su primera fase, eh, primero tenemos la materia prima. La materia prima que ya hemos anotado es esta, la materia prima. La materia prima, la caliza, la arcilla y el óxido de hielo. La materia prima. Después tiene que pasar por un proceso de trituración o molienda. Entonces la materia prima tiene que sufrir la transformación o el proceso de trituración y molienda. Ahora vamos a aplicar esto. Sabemos de que el proceso de trituración y molienda entonces es para reducir el tamaño de las partículas. La primera fase va a ser la trituración. Va a ser la trituración. Es para, tenemos esta titulación, tanto la primaria como la secundaria. Anotemos acá, titulación primaria. La titulación primaria, entonces, lo que busca es reducir a un tamaño máximo de 15 centímetros. A un tamaño máximo aproximadamente de 15 centímetros. La trituración secundaria, trituración secundaria, lo que busca es reducir más o menos el tamaño máximo de las partículas aproximadamente de 1.5 centímetros. Ya, para esto es necesario, tanto para la titulación primaria, secundaria, considerar a través de las tolvas de la separación de las partículas, se tienen que almacenar, se tiene que después mezclar y al final pasa a la fase de inclusión en el horno a unas temperaturas de mayores a 1000 a 1500 grados centígrados. Y después de esto, ahí se produce la materia prima que es para el cemento, que sería el clinker. Esto después lo explicamos, pero después el éxito de la fabricación del cemento está en esa parte, en la molienda. Ahora de esta manera. Aquí estamos anotando más o menos cuánto de diámetro debería tener la materia prima. Hemos llegado acá hasta 1.5. Después pasa a la fase de la molienda. En la molienda, más o menos el tamaño máximo es de 1 milímetro. Es de 1 milímetro. Ya. A ver, entonces aquí estamos presentando más o menos los dos procesos, que serían la titulación y la molienda. La titulación tenemos en la primaria y secundaria, pero más, y después lo que nos interesa de que el proceso de la molienda de que tiene que llegar máximo un diámetro de un milímetro. Yo creo que está claro esa parte.
Ya. Ahora, ¿cuál es el proceso de la fabricación? Aquí ponemos el proceso de la fabricación del clinker. Esta resulta la materia prima del cemento, el clinker, justamente es la cocción de la materia prima en un horno. Primero de que esto se van a tener que almacenar unas tolvas de control para la molienda. Acá vamos a tener los cuatro materias primas, pero antes, aquí me falta algo poner. Eh, compremos, porque lo que aquí se quiere es mostrar, a ver, no, dejar el nombre. Lo que se quiere decir, mire, a ver, de una manera general, estoy pensando en voz alta. Tenemos entonces una partícula de 15 centímetros aproximadamente. Después acá tenemos una partícula de 1,5 centímetros. Después de 1 milímetro. Lo que se quiere llegar a una etapa de casi 1,5 micrones. Pero esta es en la segunda etapa, ya cuando se produce el clinker. Acá se va a producir el clinker. Se va a tener que hacer este tipo de molienda y aquí se introduce después el cemento, el yeso o la pusulana. Pusulana y demás. Eso es lo que quiero indicar. Mejor haremos de esta manera. Yo no estoy. ¿Dónde no hace este trabajo? Ya. Ahora viene el proceso de la producción del clinker. Y esto se lo hace a través de tolvas. Aquí no creo que me alcance. Esa parte sí me interesa. Primero vamos a tener la materia prima que lo vamos a almacenar y regular en tolvas. Entonces, estos son los tolvas. Ver la regla chica, tolvas. Lo que es con. Oh, a ver si alguien me corrige. Creo que es con B chica. Las tolvas. Acá se tienen, en las proporciones más o menos que hemos indicado, que son estas, de caliza, arcilla, oxidación, para hacer el proceso de dosificación. Ya me acordé. Tenemos que dosificar. La primera etapa es dosificar la materia prima. La materia prima. Acá tenemos la caliza.
esta dosificación tenemos que tener la participación del ingeniero químico, sí o sí. Aquí tenemos la arcilla, tenemos la arcilla, el óxido de hierro, el óxido de hierro, y lo que nos interesa a nosotros es la cantidad de sílice, y esto normalmente se representa más en areniscas. Es decir, el sílice, por así, sílice, el sílice. Tenemos una correa transportadora. Esta es correa transportadora. Y acá vamos a tener ya cuando empieza el proceso de la dosificación, las cantidades. Ahí toca, pero no está escrita. Aquí tenemos después la materia prima de segundo orden, aproximadamente con diámetro máximo de 1 milímetro. ¿Ya? Aquí están tanto la caliza, la arcilla, la, la materia prima, y de acá pasa a nuestro horno rotatorio. ¿No? Horno rotatorio. Aquí se forma el clínker. Aproximadamente, en este horno rotatorio, tenemos una temperatura de 1300 a 1450 grados centígrados. Acá está la clave. Acá se forma, eh, entonces, acá se forma el clínker. Entonces, a través de la calcinación, a través de la calcinación, se forma el clínker. Acá hay unos rodillos, ¿ya? Que ya es la tapa de lo que les decía acá, ¿no? Lo que les decía acá, de que tiene que ver, tenemos manos una molienda, o tiene que pasar por tiene que haber, anotaremos, de que tiene que haber un molido con rodillo, con rodillo, eh, y pasar por el tamiz
número 200. Bastante fino, muy, muy, muy fino. Y más o menos los granos tendrían que tener, eh, ya, lo dejamos ahí, porque no quiero confundir. Aquí los granos del clinker se van a formar bastante, una especie como granos. Los granos del clinker, esto es bastante importante, tiene un tamaño máximo aproximado de 2 centímetros. De 2 centímetros. Tiene un color más o menos negro, plomo, muy parecido al proceso de calcinación natural que sería en un volcán. A ver, voy a apoyarme con alguna fotografía. Ah, acá está. Esto es lo que decimos. Ok. Entonces, y el clicker puede ser almacenado por millones de años, no pasa nada. A la intemperie inclusive, tampoco pasa nada. Es el clicker. Su tamaño máximo, entonces, hemos indicado, es más o menos 2 centímetros. Se puede almacenar, después se puede almacenar por periodos largos, periodos largos, de eso nos preocuparemos. En Cobose, por ejemplo, yo conozco muy bien, están en intemperie, están en intemperie. Después ya, si nosotros queremos ya utilizar el clinker, que es la materia prima del cemento, nuevamente pasamos por los hacer transporte y se tiene que pasar por la última etapa, que es la etapa de acabado, que es la molienda ya de acabado o molienda para elaborar ya el cemento. Acá se incluye el yeso o la pusulana, y eso resulta ser el cemento. Pero aquí buscaremos almacenaje, tal vez. Son como ser almacén, Cochabamba. Ah, a ver qué es. No, no es que el cemento. Acá está. Miren, bien que así se lo vamos a hacer. Ah, este es el horno rotatorio. Este es el horno rotatorio. Aquí tengo espacio. Sí, aquí podría. Es el horno rotatorio. Es el horno rotatorio. Ya como mostraba acá, miren, clinker, cómo se puede almacenar. El medio ambiente. No, no pasa nada. Ya, entonces eso, puede estar el medio ambiente, se puede almacenar por 3 lados. Y en el medio ambiente.
la última etapa es ya la molienda final. O si no, molido final o sí, molido final, ponemos. Molido final. Aquí el tamaño máximo aproximadamente es de 10 micrones. De 10 micrones. Otros indican de 15 micrones. Yo digo, ¿por qué los 10 micrones? Porque cuanto más fino sea la molienda, entonces va a tener mejores resultados en la reacción química, en el proceso de fraguado. Pero acá intervienen los siguientes. El clinker, y puede ser el yeso, puede ser yeso, puede ser pusulana. El yeso o la pusulana aproximadamente de 2 a 5%. Y esto en la práctica es el cemento. Ya con la incorporación del yeso y la pusulana, ya ha iniciado su proceso de fraguado. Esto ya no, esto si se almacena sería pues, máximo tal vez 30 días. El cuidado es de que no tenga contacto con la humedad y tiene que ver una dirección específica y demás, ¿no? Entonces lo he hecho de una manera bastante tal vez sencilla. Lo primero que tenemos que considerar es la materia prima. En la materia prima tenemos la materia prima de primer orden, un horno rotatorio de que esto varía de 1300 a 1450 grados centígrados, y tenemos que tener unos granos aproximadamente de 2 centímetros, y aquí muestro más o menos de qué manera se producen el clinker, y se puede almacenar el medio ambiente y el molido final, donde tenemos el producto como cemento. Yo creo que, ¿de qué manera? De una manera general, entonces podemos decir que es el clinker, podemos decir que es el clinker, es el yeso o pusulana, y puede ser algún tipo de aditivo ya después. Esto puede ser opcional. Algún tipo de aditivo. Esto, pero ya es para transformar las modificaciones físicas y mecánicas del cemento. Y esto es el cemento. Acá con el yeso inicia el proceso del fraguado. Aquí ha iniciado, acá en la primera etapa es cuando se tiene contacto con el aire y después hace con... Ya. Si hubiera alguna consulta o pregunta, por favor, háganlo. Estoy tratando de hacer lo que tengo en la cabeza lo más resumido que nos interesa. Ya, ahora anotaremos algunas composiciones químicas y qué tan importante es el calor. Es, la verdad, pero muy importante el asunto del calor. En esta parte, el horno rotatorio, ya de que prácticamente es donde se forma, ¿qué les digo? Donde a través del calor es de que hay algunas reacciones químicas, y esas reacciones químicas es que justamente nosotros tengamos algunas propiedades, ¿cómo puedo decir?
dependiendo de la calor, es que nosotros podemos conseguir algunas propiedades físicas, químicas, tal vez bastante aceptables. Y eso lo anotaremos. El asunto químico yo por si acaso no entiendo casi nada. La verdad digo casi, no, casi nada, pero por lo menos me doy cuenta perfectamente qué tipo de rol cumple el asunto de los, ¿qué puedo decir? El asunto de la transformación del- de la materia ya y adquiere algunas propiedades químicas que a lo pasar nos interesan. Ya, a ver, de una manera general, ya, de una manera bastante general, muy general, muy general. Vamos a notar algunas composiciones químicas. Composición química del cemento. La cal, la cal, porque es así, aproximadamente es un 65%. ¿Ya? La sílice es un material bastante importante en el proceso eh, ¿cómo se llama? El proceso de la producción de la roca artificial. La sílice es muy, pero muy importante. Más o menos tendría que haber aproximadamente el 20%. La alumina, ya es eso, alumina, estos compuestos ya químicos se produce en el proceso eh, o con la presencia del calor. Si alguien me pregunta de química, yo sé muy poco, la verdad, sé muy poco. Nunca fui buena alumna en química, pero aproximadamente tiene que haber un 7%. El hierro, el hierro aproximadamente un 3%, aunque hemos dicho de 2 a 5%, pero lo que se espera es que tiene que haber un intermedio de 3%. El azufre, el azufre, no me acuerdo cuál es, casi es un 2%. El magnesio, aproximadamente un 2%. Si alguien quiere, alguien lo tiene prendido su micrófono, tal vez alguna duda. Ya. Ahora quiero más o menos mostrar cuál es la importancia ya de la calor para, a ver, ponemos así. Importancia, importancia, eh, aquí qué pusimos. No veo nada. Importancia del, mm, o de la calor, no sé si de la calor en el horno rotatorio. Esto sí que me parece a mí personalmente muy, pero muy importante. Y si algo sé de la composición química y demás del cemento, yo le agradezco al ingeniero Kurz que trabajé. Es un ingeniero cochalo, pero que casi toda su vida, y a partir de los 5 años me dice que vivió en la Argentina, hasta sus 60 años después se vino acá a Bolivia. Y él trabajó en la fábrica de cemento Hércules. Hicimos un proyecto de cooperación de tierras en Tapacarí. Yo era el supervisor y de él aprendí mucho. Ya, a ver, ¿qué tan importante es el horno rotatorio? Aproximadamente si tenemos a una temperatura, a ver, así lo tenemos así, de 1400 hasta 1000.
500 grados centígrados. Entonces, acá se produce el silicato tricálcico. Después vamos a mostrar qué rol juega el silicato tricálcico, porque también tiene su, si no, es el responsable de la resistencia, responsable de la resistencia. Si bien es importante la dosificación, las cantidades de la materia prima, es muy importante, pero también es importante en los periodos que nosotros vayamos a, a- a- donde la materia prima está expuesta a los calores. Entonces, en estas temperaturas ya es que se produce el silicato tricálcico. Ahora, si me preguntan qué es silicato tricálcico, yo os voy a poder decir muy poco, pero sí sé de que es el responsable de la resistencia del cemento. Es responsable de la resistencia. Tenemos dentro de las temperaturas más o menos de 800 hasta 1000 centímetros, perdón, 1000 grados centígrados, se produce acá el silicato dicálcico. Este es responsable, eso sí, es responsable de la resistencia final. De la resistencia final. Después, más o menos a 1270 a 1450 grados centígrados se forma el aluminato tricálcico. Este es responsable del fraguado inicial. Ya. No me acuerdo a cuántos grados se tiene que producir el aluminato tetracálcico. La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí el aluminato tetracálcico. Pero sí este es responsable de la resistencia. Pero resistencia interior. De verdad que no me acuerdo a qué temperatura tiene que estar. Ya, yo creo que hemos notado lo más importante, la composición química y la importancia del calor en el horno rotatorio. ¿Qué más podemos indicar acá? Ya, bueno, si hubiera algún tipo de pregunta de asunto químico, solamente tal vez para mí es más importante las composiciones y tal vez, por ejemplo, el silicato tricálcico es responsable de la resistencia y demás. Ahora, el asunto químico les voy a dar muy poca información. No soy químico y tampoco no es necesario que sea químico, ¿no? Ya, ahora los tipos de cemento que tenemos. Nosotros, el cemento se produce a través de la ASTM C595, C91 y C150. Ya, no sé si hay alguna consulta. Esto, a ver, aluminato
tetracálcico, quiero saber algo más. A ver. Inge, una preguntita. Sí. Alguna vez, Inge, así trabajando en la obra de ayudante, he visto que el cemento llega caliente, directo de la fábrica, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre usar el cemento caliente o frío? Ya, ahora, a ver, te voy a responder de la siguiente manera. ¿Por qué está caliente? Es que ya ha empezado el proceso de fraguado. ¿Y por qué? Por el aire. No sé si te das cuenta ahora. O sea, Porque, no, Inge, le decía de cuando descargan del camión, o sea, traen de, por ejemplo, la francesa traen de Sucre, y cuando descargan en la obra está caliente el cemento, ¿no? O sea, ya, en la bolsa, ¿no? Dentro de la bolsa. ya, a eso voy, a eso voy. Después me haces la otra pregunta. Lo que ahorita solamente primero quiero responderte por qué el cemento está caliente. Mira, si tú lo tienes el cemento, por decir, almacenado en el patio, por decirlo, va a tener una temperatura más o menos moderada. Ahora, ¿qué sucede? De que este cemento, ¿qué te digo? De que tú vas a llevar, por decir, a Vinto, de tu casa, que tú vives en Sacaba, hasta Vinto. Notas de que la presencia del aire, por la velocidad que vas a ejercer en el vehículo, va a ser un poquito mayor que cuando estaba estacionado y estaba en tu patio, ¿me debe entender? Sí. Entonces, ha habido más presencia de aire. Y como hay presencia de aire, entonces el proceso de fraguado ya muy lentamente está iniciando. Hay una reacción química que tú no lo ves y por esa aireación es que adquiere mayor calor. Es decir, que está empezando ya el proceso de fraguado. Pero no te preocupes porque más o menos tiene un proceso más o menos hasta de 3 meses con la presencia del aire. Y es otra cosa cuando tú le adicionas el agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto, por favor, me gustaría que algún de tus compañeros también escuche algún comentario. Cuando tú a la cal le has introducido el agua, empieza a hervir, ¿no? No sé si alguien ha visto eso. Empieza a hervir, inclusive de que empieza a burbujear y demás. Y hay un calor. Es un desprendimiento del calor que se produce y es el proceso del fraguado. A eso es que se debe. Si es que han traído desde Sucre acá, imagínate, han traído más o menos tal vez por vía terrestre, entonces el proceso de fraguado ha ido acelerándose en ese proceso y es por eso de que el cemento ya adquiere esa calor que observa. No sé si te puedes responder o es que hay otra pregunta más. No, Inge, muchas gracias. Ya. Ahora, tú me decías, creo que del uso, ¿no? ¿Cuál era? Había una pregunta que me hiciste del uso. Ya. Sí, tal vez cuando empiezas a trabajarlo, igual se empieza a calentar un poco. Sí, justamente es por eso, por la presencia de la cal. Alguien ha hecho ese ensayo de que la cal y el agua la ha introducido, empieza a hervir, ¿no? El agua, y como es una materia prima del cemento, entonces, bueno, y eso es el proceso del fraguado, por si acaso. ¿Dónde estaba? Aluminato. Entonces, acá inclusive, aquí voy a aprovechar, eso es lo bueno también de la internet. Sus relaciones, aluminato, tetracalcio, silicato, esto me sirve. ¿Qué pasó? El asunto químico o las reacciones y demás es un asunto que tocamos los ingenieros químicos. Y sí o sí les necesitamos a ellos ahí. Aquí tenemos sus fórmulas, silicato, abreviaciones y demás. Aprovecharemos algo más de acá. Ya, esto sí nos va a interesar mucho. Después vamos a ver la microestructura del cemento. Vamos a hablar mucho de la alita y la balita, que son elementos bastante pequeños. Por ejemplo, acá
se puede observar del que el silicato tricálcico es la alita, silicato dicálcico la velita. ¿Qué más puedo rescatar? Esta es la microestructura, que después lo vamos a explicar en toda una clase. Esta es la microestructura. Aquí hay algo que parece que nos podría interesar. Oh, ya no es la paleta. Silicato tricálcico, bicálcico, aluminato tricálcico y demás. Ya creo que lo que estoy buscando no lo encuentro. Acá presenta la composición del clinker. A ver que se aclara un poquito la figura. Está muy borroso. Ya, y lo que tenemos que ver después son los tipos de cemento. Ustedes se han preguntado por qué IP. Es simplemente la inclusión de pusulana nada más. A ver, todo esto voy a copiar para ver qué es lo que dice acá. Me presento una información de qué es el clinker. El clinker es el producto principal del cemento común, es el clinker Portland, por ello es más importante componente del hormigón. Lógico, su nombre proviene del color gris característico similar al color de la piedra propia de la región. Hay una montaña en Inglaterra y tiene este color, por eso Portland. El cemento, ese cerro es Portland, su nombre es Portland. Y por ahí tienes, cuando han querido más o menos definir el cemento, Portland, más o menos se hace al color que tenía ese cerro. Acá dice ser que lógico, se forma a partir de la calcinación de la caliza de arcilla a temperaturas de, ¿no? Lo que les decía, la composición. Acá están algunos datos. El elemento tricálcico, reacción y demás. Bueno, creo que lo mismo que hemos indicado. Ya, entonces, ahora por favor, vamos a hacer la presentación. No sé qué hora tenemos. Tenemos que verlo de tiempo. Ya. Entonces, los tipos de cemento que tenemos. Tipos de cemento. Todos están a través de la ASTM. Vamos a notar ASTM C91, ASTM C150 y la ASTM C595. Estos son los cementos elaborados de acuerdo a estas tres relaciones, TMC 91, 150 y 595. Y de estos tenemos todavía separado de la siguiente manera. Después explicamos en la siguiente clase, pero por lo menos tenemos que ver con este TMC91, a ver, haremos así. ASTM, y esto aprendí mucho de este ingeniero que les dije, y ahora está radicado acá, está bastante viejito, es el ingeniero Kurt. El C91 se produce los tipos de cemento N, M y S. Después explicamos a qué se refiere. Después tenemos el ASTM A, ST,
MC150. Lo que tenemos acá es el de tipo I. También hay el modificado, el IA. Vamos después a qué se refiere. Tenemos el tipo 2 y tenemos el 2A. Tenemos el tipo 3 y el 3A. Tenemos el tipo 4. Aquí ya no hay una modificación. El tipo 5. Si no me equivoco, sí. Son esos. 1, 2, 3, 4, 5 y simplemente los modificados es el 1, 2, 3. Y de acuerdo a la ASTM C595 tenemos, estos ya son con material siderúrgico, es con otro tipo de compuestos. Lo que aquí lo que se quiere es tener cemento a través de alta resistencia, ¿ya? Son especiales. Es decir, y algunos de estos son los normales, por ejemplo el IP. A ver, primero es esto con material siderúrgico. Tenemos el IP, que es con pusulana, que conocemos nosotros, muy conocido para nosotros. El P, el I, el PM, el I, también con algún material siderúrgico, SM y el S. Esos son los materiales que tenemos. Y de cada uno hay que desglosarlo. Por ejemplo, tenemos los de tipo N. Entonces, aquí se tiene mayor adición de hidrato. Bueno, entonces, estos son los tipos de cemento que se produce, lo que tenemos. Yo no estoy adicto a lo de internet. A ver, tipos de cemento. A ver qué es lo que dice internet. Pero esos son los que conozco, tipos de cemento. En Bolivia simplemente tenemos el IP y el I. Tipos de cemento son la ASTM. Inge, el cemento Canva he visto que no dice IP, dice IF30 o IF40. Ya, IF, sí, es con F, este material se me olvidó, pero es un material. Pero el 30 te dice más o menos que tiene una resistencia de 30 megapascales, es decir, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. El 40 de 400. Normalmente se utiliza para pavimento rígido, tendría que ser un IP40. Pero en el mercado no vas a encontrar mucho 40, al menos que sea un pedido. Los que producían son los de, a ver quiénes son de la parte sur. Uf, se me está yendo. Bueno, entonces, el más común que tenemos en nuestro medio es el IP30, el I y el IP30. En Bolivia no tenemos más, aunque no lo creemos, no tenemos más, no tenemos más. Yo la verdad que me sorprendí mucho cuando mi amiguito me enseñó, la verdad aprendí mucho de él, mucho, mucho de él. Las composiciones químicas en algo. Él era tan apasionado del cemento, imagínense, trabajó más de 30 años creo que en una fábrica de cemento. Y por ahí, a ver, voy a tratar de, como ahora es todo virtual, a ver si me comunico, invitarle por lo menos para que dé una charla. Y van a ver de que el cemento es un mundo grande, bastante grande, muy grande. Acá está, miren, tenemos algunas relaciones de el ASTM-C 150, 500. Este es utilizado, pero más para el ASTM-C, no es, C1157, para producir el tipo N. También el tipo N tenemos el ASTM-C 270. Acá se tiene mayor cantidad de cal hidratada, eso después lo explicamos. Ya, si no hay un cuadrito que hubiera aprovechado, no, aquí no encuentro.
Anoten. Aquí tal vez. Noten de que hay mucho por revisar, ¿no? Ustedes tendrían que saber. Yo les voy a dar solamente la parte más importante. Las características del cemento Portland. Ya. Aquí están los tipos. 1, 2, 3, 4 y 5, lo que se ha indicado, pero no muestra los AS. Y esto está a través de la ASTM C150. No puedo encontrar acá. Ya, a ver, empezaremos. Vamos a ir a desglosar uno por uno. Y el F, a ver si después me acuerdo a qué se refiere. Ya, veremos todavía el ACTMC 91, el tipo de... A ver, anotaremos. De acuerdo a la ASTMC 91, tenemos, hemos indicado el tipo N. Es el tipo N. Esto es, tiene mayor adición, ¿no? Así es la palabra adecuada, adición de cal. Ya, el otro tipo es el tipo M. El tipo M, es para hormigones de alta resistencia. Para hormigones de alta resistencia. En esto lo que se quiere de que en la fase fresca de que haya una mayor plasticidad, por si acaso. Este es un cemento especial. El de tipo S, ¿ya? El de tipo S es cuando se utiliza como elemento de fraguado la escoria. Entonces, con adición de escoria, de hierro normalmente es, de escoria de hierro. A ver, yo les comento de que cuando hice mi proyecto o mi tesis de grado para la maestría, utilicé la escoria de estaño como un agregado grueso. El asunto químico ha sido toda la parte flaca que he tenido, pero al final tuve que tener la asistencia de un ingeniero químico. Y él sí, yo aprendí mucho de él. Donde, si bien es un material en desecho, ¿ya? Pero tanto la cantidad de hierro que podría tener, o sílice que podría tener la materia prima, repercute directamente en sus propiedades físicas y mecánicas, en especial del cemento. Inclusive les decía y les comentaba de que el uso de la sílice o la cantidad de sílice se puede tener en la cascarilla de arroz. ¿Ya? Es un material rico en sílice. Entonces, esto de la ASTM C91 es para producir hormigones de mediana y alta resistencia. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ahora vayamos a la ASTM 150. A la ASTM 150. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ASTM C150. El que tenemos es de tipo 1, el que hemos indicado. Tipo 1 y después vamos a escribir lo demás. Donde su uso de esto es un cemento de uso general. ¿Ya qué más puedo decir de esto? El de tipo... los de tipo
A, los de tipo 1, 2 y 3, tienen las mismas relaciones de lo que estamos indicando, pero estos son más usados en zonas rígidas, ¿no? Son más utilizados en zonas rígidas, el A. Ya, el tipo 1. Ahora el tipo 2. Por ejemplo, el tipo 1A es un cemento de uso general, pero más para lugares frígidos. El de tipo 2 esto es muy resistente a sulfatos. ¿Alguien es de Oruro por si acaso? ¿Alguien puede agarrar tal vez su micrófono? Lo que pasa es que en Oruro saben de que era un lago, Ururu, y hay una gran cantidad de sal, y su nivel freático es bastante alto. Allá, casi en su totalidad, en los cimientos y sobre cimientos, hay la presencia de sulfatos. Y son corrosivos y no es muy bueno. Para ahí se recomienda este tipo de cemento, el tipo 2, porque es muy resistente a los sulfatos, porque incide directamente ya en la conformación del cemento, pero en la fase endurecida. Ya, el de tipo, esto según lo que es más según mi experiencia, ustedes también podrían sacar tal vez mejor información tal vez en internet, pero yo les recomiendo más de lo que sé es de que, por ejemplo, los sulfatos utilizados mucho, en Oruro hemos utilizado acá a algún lado, ¿ya? Y es muy bueno. O si no, utilizar un aditivo, si es que utiliza un cemento normal, entonces utilizar un aditivo más. Y justamente tendría que ser para la existencia de los sulfatos. El de tipo 3 es para hormigones de alta resistencia en las primeras 7 días. Es para hormigones de alta resistencia. A edades de 3 a 7 días. Aquí tiene casi una resistencia ya de casi el 40%, ¿no? Esto lo hemos mencionado. Después el de tipo 4, su hidratación es baja. Entonces, esto es muy bueno para hormigones compactados. ¿Y dónde se utilizan hormigones compactados? Puede ser en presas o adoquines. No, en represas o adoquines, represas de hormigón. No sé si han visto cómo se lo... son hormigones que tenemos que tener una hidrocompactadora y demás. A ver, ponemos acá. Entonces, puede ser para hormigón compactado. Puede ser presas, adoquines, etcétera. Más que se va la idea. Ya, entonces son más para hormigones compactados. Su hidratación es baja. Ahora, el de tipo 5. Y también estos son resistentes a los sulfatos, pero más utilizados en las zonas costeras. Estos son a los sulfatos donde están. Estamos dicho que es resistente a los sulfatos, ¿ya? Pero tal vez no me deje decir para aguas dulces, ¿ya? Pero esto es más utilizado resistente, es muy resistente a sulfatos.
sulfatos. Más para zonas costeras, para que esté claro. Zonas costeras. Ya. Y también hemos indicado de que los AA son más utilizados en zonas frígidas. Ya. Ahora veremos el IS, ASTM, el ASTM C595, el de tipo IS. Esto es más para uso general. Uso general. Pero la duda es, ¿qué componente tiene el IS? Elemento tipo IS. A ver, de la duda. Tipo IS, haremos ASTM C525. Una de información. Acá creo. Tenemos el de tipo IP. El IP yo sé que es cuando se le incluye la pusulana. Tipos de cemento. Ya hemos indicado de los... Esto quiero saber del 500. Está bien, para servir esto. A lo sé. Ya, antes de recuperar esa información. A ver, de aquí qué podemos sacar. ASTM. No son tan utilizados estos. Es el más el 150, 595. No, no encuentro. No sé para qué recupero eso. Ya lo dejamos así. Entonces, tenemos el tipo IS, el de tipo IP, también es de uso general, pero este P lo que significa la inclusión de pusulana. Pusulana. ¿Se acuerdan que teníamos el clinker o el yeso, pero acá en vez de yeso lo ponen en la pusulana? Más o menos de que tiene que tener pusulana, sí. Después puede ser directamente el que nosotros tenemos en nuestro medio, el tipo P. Es esto para hormigones normales. Normales, no de alta resistencia. Por eso van a ver, pusulana inclusive, perdón, creo que yo estoy fallando en la ortografía. Si no me equivoco, con Z, pusulana. Ya, entonces el P es para hormigones normales. Y ustedes van a ver cuando se construyen edificios en nuestro medio, ya directamente pedimos el IP. Y justamente es por eso, porque la inclusión se tiene de la pusulana.
Sí, a ver si esto alguien me lo puede ver, porque es S, pero es un material, creo que es sidrúrgico, el S, si tiene internet. El IP no hay problema. Ya. Ah, el I, el PM, el SM y demás, también son de uso general. El de tipo IPM, el de tipo ISM, igual es uso general. El de tipo S, es para resistencias menores. Por eso es que mucho no he averiguado esto, resistencias menores. Bueno, ¿dónde estamos? Y es. Ahora, sí, el cemento Canva, me decías, alguien me dijo que utiliza el IF, ¿no? Sí, es el IF, IF. IF, IF30, IF40, dice. Sí, el IF no estoy muy seguro. A ver si para mañana lo investigo, porque el Canva casi no utilizo mucho. Pero estoy seguro que tiene que ver mucho con relación a la temperatura del medio ambiente, a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el IP no creo que utilices en Oruro, en Potosí y demás. Más va a usar por Santa Cruz y algo por Cochabamba, pero no se utiliza en esos lados. Por ejemplo, el cemento VIH lo vas a utilizar más por Oruro, Cochabamba, Potosí y demás. El cobos el que tenemos lo vas a usar más por acá y por Santa Cruz y no vas a usarlo mucho por Oruro. Y justamente es por condiciones ambientales. Por ahí debe ser. A ver si averiguo el F. O me envías una fotografía de sus características. Ya, bueno, pero en la práctica son los tres, estos son los más utilizados. Hemos visto inclusive de que tenemos otro tipo de cemento que se forma, pero por ejemplo 597, el C127, tenemos creo que el C397 también, ¿no? Pero son otros tipos de cementos que no se acomodan mucho en nuestro medio, ni siquiera en América Latina, más para Europa, más para los países. El, Si no me equivoco, el IS sí, es así. Miren, me estoy acordando. Este es escoria, sí, es el S mejor, así lo vamos a poner. El S, sí, acá es con escora de hierro, a eso va, escora de hierro. Hemos indicado el IP, que es la adición de pusulana. P es con pusulana, es con pusulana. El PM es con pusulana, el M me significa, es pusulana, el M, ¿cómo hacemos? Acá. El M simplemente es modificada, por si acaso. Es modificada. Acá, por ejemplo, escoria modificada, pusulana modificada, ¿no? Yo creo que se entiende. Ya, el S es más utilizado para albañilería, sino que sí, es más utilizado para, aquí haremos. Este es menor, por ejemplo, puede ser también y morteros. Y morteros. Ya, tenemos los cementos IP, a ver cómo hacemos esto. Tenemos, pero el I, ahora que me acuerdo, el IP, el P y el IF, sí, hay el IF.
pero está dentro de esta categoría, el IF. A ver, déjeme eso después investigar a qué se refiere F. F. Ya, yo creo que algo más que podríamos tocar. Ya, también tenemos que nombrar la importancia de los ensayos. Por ejemplo, para determinar la finura del cemento, el mejor siempre es de acuerdo a Blaine. Cuanto más fino, es mucho mejor. Por ejemplo, la determinación de la finura por Blaine tenemos de acuerdo al IP, el IP40, más o menos aproximadamente es de 4.500, si no me equivoco, centímetros cuadrados sobre gramo. Es muy fino, es un ensayo que lo van a hacer otro tipo de ensayo seguramente en el laboratorio. El Blaine es un poco, no tenemos el aparato, pero se puede hacer de acuerdo al ensayo del hidrómetro el asunto de la finura del cemento. Bueno, estoy ahorita pensando en algunos casos. Ya, entonces déjame averiguar esto, el IF, ¿a qué se refiere? Pero hay IF, pero es con relación a la escoria del hierro y en función a la pusulana, por lo que sé, por lo que me acuerdo, ojalá no me esté equivocando. Ya, pero esos son los cementos que más se utilizan en el mundo. Ya, por ahora pues nos sacaríamos acá, ya. Y en la próxima clase, a ver, voy a ver a qué se refiere IF. La verdad de que sí he visto eso. No sé si hay alguna consulta, por favor, jóvenes. Ya, entonces queríamos acá. Les dejo entonces. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.